se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí. Un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado predicando ya este par de miércoles, hermano, 2-3 miércoles anteriores, hablando acerca de la lucha y la batalla espiritual, y hoy quiero continuar siempre en ese mismo orden, en ese mismo tema, hablando, hermanos amados, de un tema muy, muy importante que definitivamente no nos va a alcanzar este culto. Vamos a tenerlo que partir en dos, y le voy a pedir que usted lo que reciba ahora, por favor, usted pueda anotarlo, pueda guardarlo y no se vaya a perder el próximo miércoles. ¿Por qué voy a predicar esto ahora? Porque el día domingo 19 vamos a estar en ayuno congregacional, y esto es parte de la preparación para llegar al ayuno como Dios quiere que lleguemos, hermano. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces esto es una preparación de lo que vamos a estar, es como una antesala para cómo venir nosotros al ayuno. Y el tema que yo voy a tratar en esta noche, hermanos, es acerca de la confesión de pecados. Muchos de nosotros, hermanos, a pesar que confesamos nuestros pecados al Señor, y confesamos, y muchos de nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, entramos luego en un patrón repetitivo y en una conducta repetitiva del pecado. Es decir, esta noche yo sé que vamos nuevamente a pedir perdón por pecados que ya hemos pedido perdón anteriormente. Entonces usted me dirá, pastor, ¿cómo funciona esto? ¿Vamos a vivir pidiendo perdón toda la vida por el mismo pecado? Y la respuesta es no. ¿Qué hay que hacer entonces, hermano? ¿Qué hay que atacar? ¿Hacia dónde hay que ir? Y para esto necesitamos el conocimiento y la luz de la palabra del Señor. Por eso esto que yo les voy a enseñar y ministrar, hermano, es algo profundamente espiritual, que no siempre nosotros lo escuchamos desde un púlpito, o sobre todo lo vamos a escuchar con la profundidad que lo vamos a tratar. Póngase de pie, por favor. Hagamos una oración, porque yo necesito la guianza del Espíritu Santo esta noche. Y ore conmigo. Padre celestial, esta noche, mi Dios, nos acercamos a ti con corazones humildes y sencillos para pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Revela la palabra que vas a traernos esta noche por boca del pastor, del siervo, Señor. Te pido que esta noche esta palabra pueda penetrar a lo más profundo del corazón, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, al devorador, toda fortaleza y muralla espiritual que se esté levantando, mi Dios amado, esta noche, para que esta palabra no pueda producir lo que va a producir. Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Los guerreros espirituales comiencen a activarse en este momento, comiencen a librar batalla y guerra, porque estos son temas de guerra espiritual que el diablo no quiere que usted y yo escuchemos. Por eso en esta hora, Padre, te pido que tu poder, mi Dios, te pido, Padre celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en sobremanera grande, Señor, sobre tu pueblo en esta noche. Danos la autoridad, Señor, para predicar. Danos, Señor, la revelación y la luz para poder predicar tu palabra esta noche. Te doy gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Ezequiel, por favor. Vaya la palabra del Señor. Vamos a ir un poco rápido, siempre por el tiempo. Ezequiel capítulo 28, Antiguo Testamento.
antes de Daniel, Ezequiel Daniel, en el capítulo 28, verso 15. Me dice un amén cuando lo tenga. Y esta es una palabra que los que hemos leído la Biblia nos vamos a dar cuenta, y ya lo vamos a decir, de qué personaje estamos hablando. Leamos desde el versículo, leamos un poquito más para tener más contexto. Capítulo 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Miren lo que dice el verso 13. No está hablando, hermanos, literalmente de un rey de Tiro, sino que está en el contexto de una profecía que está describiendo a Satanás como el verdadero gobernante de Tiro en aquel entonces y como el Dios del mundo, como el príncipe de este mundo. Lea verso 13, por favor. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí nos revela más y nos está hablando de quién, hermanos. De Luzbel, de Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día que dice ahí de tu creación. Tú, querubín grande, mira las características: protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tome asiento esta noche. Esta palabra, que es una profecía revelada que el Señor da a Ezequiel hablando del rey de Tiro, no es más bien, hermanos, es una descripción profética acerca de Satanás mismo, de su creación, de su manifestación, de su gloria, de su poder. Y la Biblia lo describe, hermano, que era hermoso, era protector, estuvo en el huerto de la creación. Y comienza a describir, hermanos, una serie de cualidades y características
que eran parte de la creación de Dios. Podemos entender una cosa, hermanos, para aquellos que tienen la duda, si Satanás nació con Dios o fue creado por Dios, y la respuesta claramente es que no nace con Dios, porque en la metafísica, que es una ciencia, o una ciencia, si lo podemos llamar así, que compara el bien y el mal y el equilibrio de las cosas, se cree que Dios, que el bien nació juntamente con el mal, Satanás o el diablo mismo, y esto es totalmente falso, hermanos. A la luz de la palabra del Señor podemos entender un término que lo menciona la palabra, y es el término sempiterno. Yo no sé cuántos han oído esta expresión, que significa que Dios no tiene principio ni tiene fin. Nadie ni nada creó a Dios. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es Dios sobre todas las cosas, hermanos, sobre todo lo que nuestra mente puede concebir. Él es Dios sempiterno. Sin embargo, Satanás mismo es creado. ¿Por quién? Por Dios mismo. Claro, hermanos, aquí surgirán una serie de cuestionantes y preguntas de algunos que dirán, bueno, y si Dios lo creó, ¿por qué permitió que el diablo se rebelara, el diablo hiciera pecar a Adán y a Eva? Ese es otro tema, pero ese tema, hermanos, aún nos sigue mostrando la soberanía y el propósito de Dios en todas las cosas, y la creación de un plan perfecto para toda la humanidad, hermano. Dios no imprevista nada. Dios es un Dios soberano que va a manifestar su gloria desde los principios hasta el fin de la misma vida del hombre y de las edades de los tiempos. Pero quiero hablar esta noche, hermanos, que este querubín protector, hermoso de apariencia y el portador de luz, Isaías nos habla también de que era conocido como el portador de luz, el Luzbel, hermoso, hasta que llegó un momento, y dice la Biblia, en que se halló en él maldad. Se halló en él como algo tan perfecto, en el término resumido, de repente se halla maldad, dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti la iniquidad. Es decir, hermanos, hay una semilla de mal que contamina a aquel querubín protector, aquel ángel, hermanos, que tenía la jerarquía más alta en el reino o en la presencia de Dios o en los cielos de Dios, y se encuentra en él un gen desconocido, pero que se principia ahí en la vida de este querubín, y es la semilla de la iniquidad. Esta semilla de la iniquidad es lo que vuelve a este querubín malvado. Es lo que hace caer a este querubín, como dice la palabra, que se halla en el maldad, que quiso, dice en el libro de Isaías, hablando acerca de esto mismo, que quiso ser igual a Dios, que quiso tomar el lugar de Dios, hasta que Dios, hermano, lo pone en su sitio, y en su castigo Dios lo despoja de toda su gloria y le dice, vas a ser espanto, y es expulsado a la tierra. Por eso es que él es conocido como el príncipe de los aires, o el príncipe de este mundo, y opera en las regiones celestes con las huestes y las potestades de maldad que hemos hablado anteriormente en otros mensajes. Él está lleno de maldad, se halló en él la iniquidad, y esta iniquidad nace en él, pero luego en la creación del hombre, esta iniquidad es traspasada por la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. El hombre que había sido formado a imagen y semejanza de Dios, junto con su mujer Eva, cometen el pecado de la desobediencia y son tentados por este ángel caído. ¿Con qué fin?
para que aquella semilla que nació en este querubín, en Satanás mismo, fuera transmitida y postergada a toda la humanidad de generación en generación. El hombre y la mujer pecan y desde ese momento son destituidos de la gloria de Dios. Son expulsados del huerto. El huerto, hermanos, es un simbolismo del reino de Dios. Es un simbolismo, hermano, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de, hermanos, de la gloria de Dios. El hombre es expulsado y viene un juicio y viene un castigo por la desobediencia del hombre. Pero, hermanos, a partir de ese momento, toda la humanidad naciente viene ya con ese gen de maldad que es la iniquidad. ¿Y dónde lo vemos primeramente manifiesto? En la desobediencia, luego en la muerte de Abel. Caín, su hermano, se enoja. Óigame una cosa, hermano. No había manifestación de maldad como tal en aquel entonces. Mas sin embargo, Caín tiene celos de su hermano por la ofrenda y lo va a matar. Y consuma su muerte, lo mata, le quita la vida. Y desde ese momento comienza aquella semilla de iniquidad a traspasarse, hermanos, de generación en generación hasta el día de hoy. Es decir, hermanos, y le voy a dar una noticia, y lo voy a decir así sin filtro, usted y yo somos malos. Desde el momento en que nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con un gen y con una semilla pecaminosa en nosotros. Ya la maldad está implícita en nosotros. Somos tendidos a hacer lo malo. David dijo en el libro de los Salmos, dijo: en maldad me concibió mi madre. Así dijo David, hermanos. En maldad he sido concebido, mi maldad me concibió mi madre. Es decir, aún desde un bebé es aún, hermanos, concebido en maldad. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque ese gen de iniquidad va siendo traspasado de generación en generación. ¿Y cómo se transmite este gen? Para entender la iniquidad voy a tener que poner estos ejemplos, porque todo, hermano, en la ciencia ahora hay algo que en la ciencia y en la medicina hay algo que conocemos como el ADN. ¿Cuántos saben eso? El ácido desoxirribonucleico. Ahí en el ADN, hermanos, están transmitidos todos los genes de los padres que son posteriormente transmitidos a los hijos. Y en este ADN es una columna, hermanos, vertebral, podríamos decir, donde ahí van traspasados todos los detalles de los genes de los padres. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, que ahí va la sangre del padre inmersa en ella, todo el gen del padre y de la madre, cuando son fecundados, pasan y se transfieren al hijo. Por eso es que sus hijos, hermano, y nuestros hijos, cuando usted mira a sus hijos, son como usted. ¿Me está entendiendo, hermano? El caminadito del papá tiene, camina igualito al papá. Yo veo a veces en mis hijos, hermano, muchas cosas que yo veo en mí. Claro, los hijos del tigre tienen que salir rayados. Y uno dice, ¿por qué mi hijo es así? Si en la parte física nos parecemos tanto. Pero es que hoy no veo aquí hermanos con sus hijos, pero a veces veo hermanos con sus hijos, el mismo caminadito, hasta el mismo púlpito van teniendo ya futuro, hermano. Ahí van, igualitos. ¿Por qué? Porque los genes físicos se transfieren. El mismo pelo, hermano, la misma estructura ósea, la estatura, que es siempre heredada por el padre en su mayoría.
Y ahí en todo eso, y no solo la parte física, va la parte, hermanos, conductual muchas veces. Aunque el carácter se forma, pero el temperamento lo heredamos. A veces yo estaba el sábado aquí, hermanos, en la graduación, y miraba a mis hijos correr para arriba y para abajo allá, hermano. Yo no sé cuántos conocen mis hijos, hermano. Pero si no los conoce, se los voy a ir a dejar un día, hermano, para que los tenga toda una mañana, a ver si los aguanta. Mis hijos son 220. Y mi hijo Jaime Andrés es, hermano, una batería que no se agota para nada. Y miren a Jaimito, dicen. Y cuando dicen miren a Jaimito, ¿sabe? Si mi mamá estuviera aquí, dice, es que así era él, dice. Así que cuando usted vea a mi hijo, tenga fe, que así era yo, hermano. Y que Dios puede cambiarnos. Así era, hermano. Entonces igual. Y se transfieren ese ADN, los rasgos físicos, los rasgos, hermano, conductuales de ciertos patrones. Pero si esto es en la parte física, quiero que sepa que en la parte espiritual también se genera un ADN que se traspasa. Por eso es que de repente usted mira ciertas cosas en sus hijos. ¿Y por qué está actuando así? Porque hay un patrón heredado, no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual. Y esto es a lo que la Biblia llama, o lo que entendemos en la palabra del Señor, como maldiciones generacionales, que van de generación en generación. Y hay maldiciones generacionales que se van heredando y traspasando. Ciertos, hermanas y hermanos, ciertas características en cuanto a pecados, por ejemplo, el alcoholismo. El abuelo fue un gran alcohólico, el padre se convirtió en un gran alcohólico y el hijo también es tendido por su iniquidad y por su concupiscencia a llevar el mismo o la misma atadura del padre. No sé si me están entendiendo, hermano. La misma inmoralidad sexual del padre va a ser traspasada, esa misma inmoralidad sexual, a la vida de sus hijos. ¿Por qué esto, hermano? Porque esa semilla de iniquidad va de generación en generación. Y la Biblia nos describe 3 cosas por las cuales nosotros tenemos que venir delante del Señor, que son cosas, hermano, que nosotros muchas veces no meditamos en ella. En primer lugar, hermano, váyase al libro de Éxodo, por favor. Desde tiempos antiguos el Señor viene hablando a su iglesia, a su pueblo, al pueblo de Israel. En el capítulo 20, verso 5, dice la palabra del Señor, está hablando de los mandamientos. Y dice en el verso 5, 25, Éxodo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardas mis mandamientos. Ahora váyase a Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo capítulo 34, versículo 6 y 7. El Señor va a renovar un pacto que había establecido de estos mismos 10 mandamientos. Nuevamente va a renovarlo con Moisés después de que las primeras tablas habían sido quebradas. El Señor le dice: hazte de nuevo y prepárate otras tablas, porque voy a renovar mi pacto.
Pero dice en el verso 6 del capítulo 34, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona tres cosas. Diga conmigo: iniquidad. Número 2, rebelión. Y número 3, pecado. La Biblia, hermanos, establece una clara diferencia entre estas tres cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas diferentes en su trato. Y Dios lo establece desde este momento aquí. Yo soy un Dios que visito la maldad de los padres por generaciones, es decir, el pecado traerá consecuencias en las generaciones. Algunos creemos que nuestros pecados, hermanos, solamente nos van a afectar a nosotros. Claro, personalmente es uno quien da cuenta de los pecados. Tú no puedes, hermano, dar cuenta por los pecados de tus hijos ni de nadie más, solo por ti. Pero las consecuencias o el alcance de nuestro pecado va a alcanzar nuestras generaciones. Es por eso, hermano, que en la iniquidad, cuando es traspasada de los padres a los hijos o de las generaciones, en la iniquidad va un componente más, que es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Le estoy explicando estas cosas para luego irme lineal en el mensaje. La concupiscencia es hacia donde nosotros naturalmente tendemos a pecar. No sé si me entiende, hermano. Dice, no diga que ninguno es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es la manifestación de la iniquidad o de la semilla de iniquidad que tenemos en nosotros mismos. Por ejemplo, hermano, la concupiscencia es hacia donde nosotros naturalmente tendemos a pecar. Para algunos, su concupiscencia los inclina al sexo ilícito o a la promiscuidad sexual. Para otros no. Para otros es alcoholismo, drogas. Para otros es, hermanos, su pecado está inclinado. Pero es que yo no tengo tentación con eso, dice alguien. Es porque la concupiscencia tuya no es inclinada hacia eso. Hay gente que su concupiscencia, hermano, es inclinada a la búsqueda del espiritismo mismo. Hay gente que, aunque esté aquí en la iglesia cristiana, andan buscando que le lean las manos, andan buscando que le tiren las cartas, andan buscando que les hagan trabajo. Les gusta todo este espiritismo, lo esotérico, lo oscuro, el gnosticismo y todo. Su concupiscencia. ¿De dónde viene esta concupiscencia? De una iniquidad sembrada y traspasada de generaciones. ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces la iniquidad está manifiesta en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? A través de la concupiscencia. Usted ya se ha puesto a pensar, póngase a pensar esto, por favor. ¿Por qué peca en esa área de su vida siempre? ¿Por qué hay ciertos patrones que se repiten en su vida como se han repetido en la vida de sus padres? Mi papá, y voy a decir esto, hermano, mi papá está en Cristo, miembro de esta iglesia. Cuando yo tenía unos 15 años por ahí, cuando mis padres se separaron a la edad de 13 años, yo dije algo: yo no quiero ser nunca como mi papá. No solo por el hecho de que mi papá había dejado a mi mamá y nos había dejado a nosotros, sino por las actitudes y la manera de ser de él. Yo dije, yo no quiero ser, perdón lo que voy a decir, como ese viejo, decía yo. Yo no quiero ser como ese viejo. Jamás voy a hacer eso yo.
Yo voy a ser diferente. No quiero parecerme a él en lo mínimo. No me había dado cuenta que con el paso de los años, un par de años más adelante, yo me estaba convirtiendo exactamente en lo que era él. Un hombre colérico, intolerante, pleitisto, las mismas actitudes, la misma tendencia llevaba. ¿Cuántos están aquí, hermano? Yo no había venido a Cristo todavía. Yo lo que menos quería era parecerme a Él, no solo porque nos había dejado como padres, sino por su manera de ser, por su carácter, por su intolerancia e incomprensibilidad con nosotros. Pero no me estaba dando cuenta que yo iba en la misma línea de Él, pareciéndome. Y yo, ¿qué está pasando? El gen, la semilla, la iniquidad, que ahí va. Y luego ese gen, si yo no lo paro en mi generación. Quiero decirte una cosa, hermano, aquí, óyeme esto por favor. Tú eres una generación que va a transmitir bendición o va a transmitir maldición a los tuyos. Tú vas a tener que decidir. Por eso es que el Señor le dice en Números 30 y en Deuteronomio 28 a Moisés: Moisés, pongo en tus manos la vida y la muerte. Tú vas a escoger cuál quieres. Si escoges la vida vas a tener bendición, pero si escoges la muerte tendrás consecuencias. Así claro, se la puso el Señor. Blanco o negro. Tú y yo vamos a tener en nuestra vida la misma elección que tuvo Moisés. Y Dios nos va a pedir: ¿qué quieres? Vine a Cristo. Y lo primero que vine a Cristo, hermano, es entregarle mi vida. Y comencé a pedirle perdón al Señor. Pero un día me di cuenta que yo estaba pidiendo perdón por los mismos pecados siempre. Hello. Señor, te prometo. Y más tardaba en prometer y ya lo estaba haciendo. Y ese no es el chiste del evangelio, hermano. Pedía perdón, pero volvía al mismo pecado. Entonces, algo no cuadra aquí. Muchos hemos estado pidiendo perdón por pecados, y yo no digo que eso esté malo, pero te vas a dar cuenta de una cosa, y míralo en la práctica de tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo perdón por el mismo pecado, arrepintiéndote una y otra vez? Y dice la palabra: aquel que tome la sangre de Jesucristo por inmunda o la vitupere. Es decir, aquel que la tome por juego. ¿Qué pasa entonces? Entonces yo me voy a la palabra y comienzo a escudriñar, y comienzo a estudiar, y comienzo a buscar, y comienzo a entender ciertas cosas que yo no entendía, como probablemente muchos no van a entender, o van a aprender o no entienden en este momento. Y me di cuenta que el pecado es nada más un fruto. Por eso es que la Biblia habla de los frutos del pecado. Mira un árbol y usted se va a dar cuenta los frutos. ¿Cuántos tienen palo de mango en su casa? Le va a dar mangos, usted los corta, pero vuelven a nacer. El pecado es un fruto, producto ¿de qué? De una iniquidad. ¿Y qué representa la iniquidad? Si podemos verlo en un árbol, ¿qué es la iniquidad? La raíz. Probablemente en tu vida has estado tratando solo cortando los frutos, pero nunca te has ido a la raíz. Has pedido perdón por los pecados, pero nunca has pedido perdón por la iniquidad. Y yo entendí eso un día. Ay, aquí está el problema, dije yo. ¿Por qué estoy yendo en la misma dirección
aquel viejo, decía yo. Porque yo solo estoy pidiendo perdón por los frutos, pero me tengo que ir a la raíz. Tengo que romper una simiente. Tengo que darle a la raíz hasta volarla y acabarla para romper con una maldición que va a ser aún transmitida hasta para mis hijos. Esa es la iniquidad, es la raíz del pecado. Una de las traducciones de la palabra iniquidad es lo torcido del pecado. Yo sigo una página que se llama Noticias de Lourdes Colón. ¿Cuántos la siguen aquí? Y yo lo veo por el tráfico, pero por aquí justamente tomaron un bus que va de lado, hermano. Ya lo vieron, métase ahí en la página. Y es un bus de no sé qué ruta es, pero el bus va en el carril, pero la parte de atrás va en el otro. De lado va. Raro esa cuestión. Es decir, tiene todo el eje torcido, el chasis torcido. Sabe que tú, aunque... Y el bus por fuera se mira bien bonito, pero por dentro está torcido. El evangelio para muchos solo fue cambiarse de ropa, pero por dentro están podridos y torcidos. Se cambiaron de iglesia, nada más. Se cambiaron de denominación, pero por dentro están torcidos y podridos. Porque eso es lo que nos han enseñado, cambia externamente. Y claro, valoramos el cambio solo externo, pero por dentro, hermano, inicuos, torcidos. El evangelio que nos han vendido, cambias, hermano. Y yo no digo que el cambio interno va a promover lo externo, pero muchos solo cambiamos de fuera. Cambiamos nuestras palabras, nuestra manera de hablar. Dios le bendiga, hermano. ¡Mua! Aleluya. Pero por dentro estamos maquinando. Estamos pensando. Mal me cae esa hermana, fíjese, hermano. ¿Sabes qué es eso? La iniquidad. Y es por eso que las iglesias, hermano, en las iglesias hay fornicaciones, en las iglesias hay adulterio, en las iglesias hay ladrones, en las iglesias hay mafiosos, en las iglesias hay corruptos. Y esa es la iglesia llena de iniquidad, comenzando desde el púlpito muchas veces. Desde el liderazgo, desde los que ministran o participan. Y la pregunta es, ¿cómo va a venir la visitación del Espíritu Santo cuando hay un ambiente inicuo? La palabra inicuo es derivada de iniquidad, y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, nos habla del inicuo, y el inicuo es el que tiene el espíritu del anticristo. Perdóname, Señor, te prometo que no vuelvo a hacer esto. Mira, está bien que pidas perdón, porque la Biblia dice en Juan que abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo. Amén. Pidamos perdón, hermano, pero vámonos a la raíz. Vámonos a la raíz. Yo quiero, mire, y para esto usted va a necesitar ayuno. Necesitamos ayuno para que Dios nos revele las causas. ¿Por qué estoy, Señor, en una cadena de enfermedades? ¿Por qué estoy en una cadena de pobreza y de gracia? ¿Por qué estoy en una cadena de estas situaciones? ¿Por qué en mi familia todos se han divorciado? Mire qué duro eso. Nadie está entero, como dice mi mamá. Porque todos, hermanos, hay una cadenita y no nos hemos detenido
a pensar, hermanos amados, que tenemos una raíz que hay que darle. Yo les he contado de la ceiba que teníamos aquí. Nos cobraron, no recuerdo si 1,800 o 1,200 por venirnos a volar la ceiba. Nadie la quería venir a volar, inmensa. Y cuando ya habían hecho todo el trabajo, yo les digo, bueno, ¿y la raíz? ¿No la van a quitar? Le digo, no, me dijo, es otro pisto, me dijo. Y eso no nos hacemos cargo. Pero ¿cómo va a quedar esto aquí? Aquí, si la raíz, hermano, era más grande que todo esto, hermano. El tronco, la raíz. Pero la raíz, hermano, hasta por aquí llegaban a donde están ustedes. ¿Y yo qué hago con esa raíz? Hay que contratar. Y me acuerdo que hasta contratamos, habíamos tenido un bobcat aquí. Comenzó, hermanos, a meter eso para cortar aquellas cosas, y con cierre y con un montón de cosas. Tamaña raíz. ¿Sabes que la iniquidad es más grande? Y está tan arraigado, tan profundo en nuestro corazón, que nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Pero es que yo así soy. Yo así nací. Y si les gusta, bueno, y si no, así somos. ¿Y dónde está la obra de Cristo, hermano? Venimos a la iglesia, pero el cambio no procede, y no porque el evangelio falle, sino porque no tenemos el oído ni tenemos el corazón fértil para que la palabra produzca en nosotros. Por más mensajes que oigas del perdón, si no te vas a la raíz de la iniquidad, no perdonas. Te vas a pasar toda la vida, todos los años oyendo la palabra, pero nunca va a haber tal cambio en nuestra vida hasta que no vayamos a la raíz de la iniquidad. La iniquidad, hermanos. Y le voy a decir una cosa aquí. Mire, hermano, la maldición de la iniquidad es producto de un pecado no confesado. El Dios que perdona las iniquidades, las rebeliones y el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay que irnos a la raíz. Y en revelación de Dios. Y hay algunas cosas que nosotros podemos discernirlas. Irnos. ¿Ya pidió perdón usted? Óigame bien esto. ¿Por los pecados de sus padres? ¿Ya pidió usted perdón por las cosas que sus padres hicieron por su vida? Hay padres que consagraron a sus hijos aún antes de nacer a ídolos. Allá lo fueron a presentar al negrito de Esquipulas. Les pusieron hasta nombres de santos, de calendarios. Hicieron un montón de locuras y menjurjes. Le dieron hasta las sobadas. ¿Y cómo se llama lo que le dan? El empacho. Andábamos en un centro comercial, caminando. Tiempo se me va. Estamos caminando. Andábamos a mi hija Andrea chiquita, como de menos de un año, mi esposa chinando, yo a la par, y de repente viene una señora y se nos queda viendo. Y se nos queda viendo y nos sonríe. Y quizás viendo a la bebé. Y le dice, y se para, hola, buena, mire, le quiero decir algo. Qué linda su niña, ¿me la puede prestar? Y mi esposa es bien celosa, ¿verdad? Si quiere aquí, véala. No, es que se la tengo que chinear para que no le vayan a hacer mal. Ay, ¿para qué me dijo eso, hermano?
¿Sabe qué? Le dije, nosotros somos cristianos, hijos de Dios, le dije yo. Yo no necesito que número uno, que usted la chinee, y número dos, no creo en esas tonteras, le dije yo. Ay, ustedes, la ignorancia. Y la señora se molestó porque no se la prestamos. Ay, es que esa ignorancia es la que, no recuerdo qué otras cosas dijo. No es ignorancia, señora. Vámonos, mi amor, le dije yo. Mire, présteme. Le voy a pegar la sobadita, yo no sé, y los ponen de cabeza, hermano. ¿Sabe qué se trae, hermano? Iniquidad. Y a muchos de nosotros, nuestros padres nos ataron. Hicieron, óigame, votos a demonios. Porque detrás de todo santo de yeso, de madera o de bronce, hay un demonio. Le guste o no le guste oír eso, hermano. Detrás de cada santo hay un demonio. Por linda que sea la estatua de la Virgencita, el corazón de Jesús, lo que sea, es un demonio. Ay, pastor, no sea tan ingrato, es un demonio. Y con respeto al catolicismo, hermano. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nos consagraron y nos ofrecieron votos. ¿Sabe qué? ¿Qué votos? Hasta de pobreza. Por eso es que tú no ves bendición en tu vida nunca. ¿Qué hay que hacer? Confesión de pecados, pero yéndonos a la iniquidad. Porque actúo como actúo, Señor. Yo voy a dejar esto en pausa esta noche. Quiero decirte una cosa, hermano. Tú tienes que ir a doblar rodillas, ir a buscar la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo: revélame, Señor. Revélame por qué esta actitud, este pecado en mi vida, Señor. Y probablemente tú, el Espíritu Santo, hermano, te va a dar el discernimiento y la revelación. Hay enfermedades en su vida que no son de índole física, son del alma, que lo están matando, producto del pecado mismo. Pero nos vamos a venir a la raíz. Ya no corte los manguitos, váyase de un solo a la raíz y váyase con sierra. Perdona. Yo he tenido que pedir perdón por los pecados de mi papá. Y yo amo a mi papá, él ahora está en el Señor y todos, muchos lo conocen, pero yo he tenido que pedir perdón. Y no me avergüenza decir esto, porque las cosas son para la gloria del Señor. Señor, perdona, Señor, la inmoralidad sexual de mi papá. Perdona, Señor, la infidelidad de mi padre. Perdona, Señor, esto y esto, con nombre y apellido. Yo lo he pedido, Señor. Yo no quiero fallarte, Señor. Porque la tendencia, ahí va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Yo veo en mis hijos, en mi hijo Jaime Andrés, algunas actitudes que digo, esas son mías. Uy, Señor. Y me he ido a la raíz a pedir perdón por los de él, por los míos, para que de mí proceda una generación diferente. Quiero decirte, hermano, tú eres una generación diferente. Si tú estás en Cristo, verdaderamente en Cristo. Óigame bien esto, hermanos. Si alguno, dice Corintios 5:19, de modo que si alguno está en Cristo, pero eso implica muchísimo más que venirse a sentar a la iglesia. Eso significa obediencia, eso significa muerte, eso significa sometimiento, eso significa negación, eso involucra santidad, eso involucra vivir bajo la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Por eso murió Cristo. Y Cristo es la simiente de una nueva semilla. Y eso es lo que voy a explicar el otro miércoles, hermano. Hay un gen en nosotros. Hay un gen. ¿Cómo muere ese gen? Solo se lo voy a dejar aquí, hermano. ¿Cómo muere el gen de la iniquidad? A través de la confesión del pecado y a través de lo más importante, el sello del Espíritu Santo. Nada ni nadie nos cambia a nosotros, hermano, sino solo el sello del Espíritu Santo. El sello genuino del Espíritu Santo es el que nos cambia. El hombre no nos cambia, hermano. La iglesia, oiga, tampoco nos cambia, hermano. Yo se lo digo, hermano, porque ya tengo 20 y tantos años en esto. Y he hablado tanto del perdón, y la gente no perdona. He hablado tanto del amor al prójimo. He hablado tanto de la santidad. He hablado de tantas cosas. Porque por algún ladito nos entra, hermano, y por el otro nos sale. Por eso que Santiago dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso el que tiene oídos para oír esta noche, oiga, levante su mano, dele palmas al Señor. Vamos esta noche, cierre sus ojos. Algo nuevo y diferente sucede aquí, respira. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi cabeza.